Buenos días, doctor Manuel Herrera. Buen En día. primer lugar, saludarlo, pero también agradecerle que nos haya recibido en su casa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Por favor. Manuel, queríamos hablar con usted en su doble condición de hombre de la empresa, pero también un lector de la política. Usted ha sido candidato a presidente de la Nación por la democracia cristiana e interpretamos que esas dos lecturas las reúne y por lo tanto la pregunta es obligada. ¿Cómo está viendo el país? ¿Cómo está viendo estos nuevos movimientos políticos? Nos referimos al cambio del gabinete, las medidas que se han tomado y, ¿por qué no, los actores circundantes o que están alcanzados por estas medidas? Claro, yo creo que el país hoy tiene una de las oportunidades más grandes de su historia. Lamentablemente tenemos muchos preconceptos y muchos pruritos. Acá China ofreció financiar las represas de Santa Cruz, la Kirchner y la Zepernik, y además ofreció financiar el gasoducto y una planta productora de gas natural licuado. Y bueno, hubo gente dentro del gobierno, ¿eh? Sí. Dentro del gobierno, hubo gente que decía, bueno, no, pero es peligroso, China esto, China aquello. Y primero que no se tiene en cuenta que Estados Unidos es el principal inversor en empresas en China, y que China es el acreedor más grande que tiene Estados Unidos. Y otra cosa que no se tiene en cuenta, yo pongo este ejemplo, Aldo, porque me parece que es muy, muy ilustrativo. La Argentina tenía, se habla de la gran riqueza que llegamos en los años 20 o 30 a ser una de las 10 economías o menos, de las 5 economías más ricas del mundo. Y lo que tenía la Argentina era desierto, no había nada. Teníamos el ganado bovino o vacas que se habían escapado de la que trajeron los españoles, que eran unas razas muy inferiores, muy malas, carne mala. Y acá eran salvajes las vacas. Y se daban lo que los cabildos se llamaban las cacerías, es decir, le daban una patente a alguien para que fuera y las cazara como si se cazaran liebres. Y esa carne era de una calidad espantosa, solamente servía para hacer tasajo, que era con sal, en grandes barriles, y se mandaba a Brasil para que lo coman los esclavos a un precio bajísimo, o sea, no era rentable. ¿Qué hizo la Argentina de entonces? Convocó al mundo, y acá vinieron los ingleses, y los ingleses primero trajeron sus ganaderías, porque todas las razas nuestras son inglesas, las mejores razas de bovinas, y llegamos a tener la mejor carne del mundo. La mejor carne del mundo. Generó los frigoríficos, puertos, ferrocarriles y barcos frigoríficos para exportar, y nos compraba incluso la carne a nosotros en vez de comprarla a Australia, porque la nuestra llegaba en fresco y la de Australia tiene que ir congelada. Inglaterra nunca quiso, en las invasiones inglesas quiso apoderarse, pero después nunca se quiso apoderar de la Argentina, y teníamos plena libertad y hacemos lo que queríamos con esos recursos. ¿Por qué no pudimos hacerlo con China ahora? Por estos pruritos que hay en una parte de la población, pero sobre todo en la clase política, que los van a criticar de que lo dejaran entrar a China. Y eso fue una desgracia. Hemos retrasado el tema del gasoducto en 6 años, porque todo el tiempo de Macri recibió la licitación terminada que le había dejado Cristina Kirchner y no hizo nada. Y después vino Fernández y recién ahora se han firmado los contratos. Y ese gasoducto, o esos gasoductos, que debe haber sido más de uno, servía no solamente para hacer lo que estamos haciendo, sino también para dotar a todo el litoral argentino de plantas de fertilizantes, por ejemplo, y exportar a Chile, a Chile sí también, pero a Brasil sobre todo, que tiene una de las petroquímicas más grandes del mundo, o sea, necesidad de gas pero de una manera impresionante, además de sus propias usinas que tiene a base de gas. Entonces, hay ahí un problema grave que es yo no digo ineptitud, pero digo la falta de coraje de muchos de los gobiernos argentinos, la falta de ideas, la falta de creatividad, y que los argentinos somos muy pacientes
y salimos a la calle solamente a hacer piquetes para pedir que nos regalen plata, pero no para pedir que se hagan las cosas. En la Argentina, el embajador americano acaba de decir cuando visitó Vaca Muerta que la Argentina tenía la solución para los dos dramas más importantes que tiene en este momento el mundo: el hambre y la energía. Y no estamos actuando fuerte en ninguno de los dos campos. Haces un análisis un poco de la condición, de aquello que de alguna manera nos tiene atrapados los últimos tiempos. ¿Cómo estás viendo las medidas que tomó Sergio Massa y qué vaticinio puede hacer lo más aproximado, digamos, a lo que es la honestidad intelectual? Porque uno no sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Claro, yo creo que es un hombre que tiene condiciones. Dice, no sabe de economía. Los mejores ministros de economía no son los que saben de economía, son los que saben ejecutar. Y este es un hombre que tiene, ha demostrado tener capacidad ejecutiva. Cuando estuvo en la ANSES anduvo muy bien, por ejemplo. Y creo que las medidas que ha tomado son buenas, pero son pocas. Y son lentas. Yo creo que tendríamos que tener ya una cantidad de cosas resueltas, entre ellas la designación del viceministro de Economía, pero además muchas cosas resueltas, una resolución definitiva de qué vamos a hacer con el tipo de cambio, qué vamos a hacer con las retenciones, qué vamos a hacer con el contrabando terrible que se ejecuta de los bienes agropecuarios, que salen por Paraguay, salen por Bolivia y salen por Uruguay también. Una gran parte de la cosecha argentina sale por ahí. ¿Y qué medidas de promoción hay que hacer? Yo, por ejemplo, tengo una idea que para promocionar la producción de carne en forma importante, habría que fomentar el engorde a corral, dando granos en condiciones mejores a los engordadores de ganado, y promoviendo de alguna manera con medidas de fomento, incrementar fuertemente la producción de carne en la Argentina. Fuertemente, no solamente los granos. La carne que con los granos que tenemos, que se usan en el mundo para darle de comer a animales, se los llevan a otros lados. ¿Por qué no mandamos acá la carne terminada? Si la podemos hacer. Tenemos las mejores razas del mundo acá. Tenemos experiencia en materia de lo que llaman feedlot, o sea, del alimento, el engorde a corral. Sí. Y tenemos gente capacitada como para hacer esto. ¿Por qué no promociona el Estado esto de una forma muy importante? Por ejemplo, entregando granos a precios más favorables y con algunos créditos de fomento del Banco de la Nación o del propio Estado Nacional, ¿no? Eso en términos, digamos, de producción. ¿Ves alguna suerte de desacople de esas medidas de la realidad? Primero en su profundidad, segundo en la extensión y tercero en la celeridad, como vos decías. El mundo del trabajo, ¿qué lo ves como apto para recibir las medidas? ¿Receloso? ¿Expectante? ¿Qué estás notando? Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la Argentina, sí, es la mano de obra, por un lado, que es hábil, lo ha demostrado y se sabe, y muchas empresas vienen acá buscando esa mano de obra que es más barata que en otros lados y además es muy capaz. Y después todo el sistema científico-tecnológico, que era despreciado por Cavallo, que nos mandaba a lavar los platos, y acá durante la pandemia nos demostraron todo lo que hicieron, un sistema que había sido desarmado, el sistema sanitario argentino estaba desarmado y rápidamente generaron un montón de iniciativas, inventos, digamos, que después salieron al mundo, empezando por las vacunas, pero los tratamientos. Acá no se hacía aparatos para respiración artificial y terminamos exportando esos en pocos años, en el tiempo de la pandemia, terminamos como grandes exportadores de esos equipos. Y creo que también hay muy buena capacidad. Ahora, la utilizamos esa capacidad no del todo. Primero porque tenemos un sistema
organizado el trabajo, y en esto no me refiero a las leyes laborales, que también esto que quieren tocatearlas es porque no les gusta que la gente tenga derechos. Las leyes laborales, que fíjense cómo son en los Estados Unidos, en Japón, en Estados Unidos y Japón está prohibido despedir a una persona sin causa. Perdón.